Yo soy Chema Recio, fui alumno en esta escuela hace ya bastantes años y bueno, tengo una carrera profesional, he trabajado en varias empresas y en los últimos años, bueno, ya 10 años me muevo en el ámbito entre comunicaciones, web y APIs. Mi LinkedIn por si queréis entrar en contacto, y lo que he preparado aquí son unas pocas slides para comentar una situación del mercado que quizá sea nueva, quizá no, ya me diréis, que es ir un poco más allá de las apps. Todos sabemos lo que es una app en el móvil, ¿no? El Android, el iOS, y cuando uno se pone a trabajar en este mundo, en el mundo telco, en el mundo del móvil, parece que es lo que primero se le ocurre. Vamos a hacer una app. Vamos a ver si consigo convenceros o consigo un poco abriros la mente para que veáis que hay más cosas y en realidad es donde se mueve el dinero. Donde si montáis una empresa, tenéis un proyecto emprendedor o queréis sencillamente experimentar o conseguir un trabajo, seguramente será más fácil en este mundo que en el mundo de las apps de los móviles, que es un mercado que funciona mucho, luego comentaremos, se parece mucho al mercado de la música, de los éxitos de la música, ¿no? Donde el que gana mucho, pero gana muy pocos. ¿Sí? Bueno, aparte una introducción también a lo que es TADHack, que no sé si, yo creo que es nuevo también, ¿no? Entonces vamos a ver. TADHack surge precisamente porque gran parte del mercado y mucha gente que podría aportar estábamos hipnotizados por el mundo de las apps. Todo el mundo hace apps y tal. Sin embargo, hay una realidad, como os comento, que no es muy aparente, que está un poco oculta y que tiene una realidad económica, tiene una importancia económica enorme, que es el mundo de los servicios telco de la vieja escuela, los casposos entre comillas, las llamadas de voz, los SMS y demás. Eso mueve muchísimo dinero, pero no es tan fácil entrar en contacto con las empresas que se mueven en este mundo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros conocíais la empresa Huawei antes de que vendiera móviles? Seguramente que muy pocos. ¿No? Huawei es la empresa de redes número 1 del mundo, ¿no? Muy pocos, ¿no? Se le conoce cuando vende móviles, pero nada más. Y hay otros ejemplos. Tenéis, por ejemplo, una empresa muy conocida que se llama Amdocs. Amdocs es la empresa número 1 en facturación. Es decir, cuando vosotros recibís la factura de Telefónica, de Vodafone, eso hay unos sistemas enormes en los que los operadores invierten muchísimo dinero y es donde siempre hay presupuesto para eso, que los hace Amdocs, y es una empresa que no conocéis, ¿no? Esa empresa mueve mucho más dinero que cualquier aplicación que tengáis en vuestro móvil. Vamos, pero muchísimo más. Estamos hablando de miles de millones de dólares al año. TADHack entonces nace un poco para crear un entorno en donde se pueda reunir la gente que se dedica y que nos dedicamos a esto. Desde el punto de vista de los desarrolladores, desde el punto de vista de las empresas que hacen los equipos, que podría ser pues como lo que hemos visto de Linkia, ¿no? Linkia es un proyecto que ofrece algo que se puede integrar, se puede añadir a ideas o a un proyecto para añadir ciertas funcionalidades o para poner en marcha ese proyecto. ¿Cómo encuentra la gente de Linkia o Oracle o otras empresas que luego comentaremos, cómo se pone en contacto con la gente que puede tener ideas para crear la aplicación que, oye, tiene éxito en el mercado? Pues hay muy pocos eventos. De hecho, TADHack es el único quizá con esa ambición. Empezó hace dos años, en el 2013, con una pequeña reunión en Bangkok, coincidiendo con la cumbre de la I2T. Y el año pasado se organizó un gran evento aquí en Madrid. Conseguimos convencer a Alan Quayle, que es un analista muy respetado en este mundo y que es del que nace un poco el montar esto, que Madrid era una buena localización y aquí se hizo. Y este año se va a hacer en Lisboa. Hay $35.000 en premios directos, en dinero, pero si me preguntáis, lo más importante desde vuestro punto de vista, que entiendo que la mayoría sois estudiantes, es contacto directo con las empresas que mueven el mercado. Para que os hagáis una idea, el año pasado estuvo aquí en Madrid la persona que lleva en Google el proyecto de Chrome, los Product Managers de Oracle,
los product managers de empresas de este tipo. Eso es mucho más interesante si hacéis un proyecto, si tenéis una idea que capta la atención de estas empresas. Si encima os lleváis un premio, pues mucho mejor, ¿no? Pero desde luego tenéis una entrada para poder conseguir incluso un trabajo, ¿no? O llamar la atención, bien directamente de vuestras personas o de vuestro proyecto emprendedor o de las ideas que podáis tener en mente. Aquí vamos a organizar, bueno, Juan está organizando un evento remoto, pero va a haber satélites alrededor del mundo, con lo cual, aparte de lo interesante que es que planteéis un proyecto vuestro, es muy interesante ver lo que están haciendo en otros sitios y la creatividad que le pone la gente en este mundo, que como os digo, no es tan conocido, pero mueve mucho dinero. Bueno, estos son cifras del año pasado. Fue un éxito porque la verdad es que empezó desde nada y se presentaron más de 60 proyectos. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, uno de los que ganó en Sri Lanka, no tengo los datos ahora mismo, pero en un mes consiguió mucho más. No tengo la cifra y seguramente nos parecerá muy ridícula porque eran cientos de dólares al mes, pero es bastante más de la renta per cápita anual. Es decir, un proyecto que montó un estudiante, que era un desarrollador, allí en Sri Lanka, en un mes dio más dinero de la renta per cápita de ahí. Quiere decir que de aquí se pueden sacar ideas que se pueden convertir luego en negocio, ¿sí? Y bueno, vuelvo a esto, telco, las telcos, tenemos la idea de que las telcos son Vodafone, Teléfono, bueno, no voy a decir nombres que es políticamente incorrecto, ¿no? Pero las telcos en el mundo tan casposo, todos tenemos la sensación de que nos quieren robar, los precios son muy altos y tal, pero en realidad, si vosotros lo pensáis desde el punto de vista de una empresa, que son los que pagan, porque vosotros seguramente usáis un montón de servicios en vuestro teléfono por los que no pagáis. Pagáis seguramente por los datos y poquito más, si no me equivoco. Igual me equivoco, pero yo creo que no. Sin embargo, una empresa está dispuesta a pagar. Está dispuesta a pagar por poder llegar a sus clientes, por poder llegar a sus empleados. Y ahora mismo, la única forma que tienen estas empresas de llegar a clientes, empleados, al mercado, es usando voz y SMS. No hay ninguna otra manera. Las aplicaciones, si habláis con ellos, es una herramienta más de marketing que de otra cosa. Luego tengo un slide, luego tengo una lámina que muestra cuáles son los problemas, bueno, que intenta unos cuantos de los problemas que hay con las aplicaciones. La voz, que se dio por muerta hace 2-3 años, nadie daba un euro por la voz, ha vuelto. Y tenéis, pero ya no son las llamadas de voz, es la voz como un componente de algo más. Como el hueso del melocotón. Tú lo que te interesa es el melocotón, no te compras el melocotón por el hueso, ¿no? La voz es como el hueso, está ahí, pero lo que te interesa es lo que hay alrededor. Por ejemplo, tenéis Siri. Siri es un servicio que está construido alrededor de la voz, ¿no? ¿Sí? Entonces, la voz es sexy. De hecho, ya os digo, hace 2, 3, 4 años nadie daba un euro por la voz, pero la voz como servicio, la voz como enabler, que es el palabra que se usa, ha vuelto y ahora mismo está considerándose para muchos casos de negocio y para integración en muchas aplicaciones. SMS sigue siendo un mercado de 230.000 millones de dólares al año. Ya sé que vosotros no mandéis SMS, seguramente, yo tampoco mando mucho, la verdad, porque todos usamos WhatsApp y demás, pero por ejemplo, si yo quiero pagar mis impuestos, uso los SMS. Y si quiero pagar el parking, uso los SMS, ¿no? Y hay muchos países en donde el SMS está explotando. Por ejemplo, no sé si sabéis, en África el fenómeno del mobile money está sobre todo basado en SMS, con servicios como M-Pesa y demás. Es decir, hay países en África o en India que están muy poco bancarizados, donde no hay apenas bancos. Es difícil de creer aquí, porque aquí tenemos una oficina de un banco, una caja prácticamente en cada cuadra, ¿no? En cada barrio. Pero hay países donde no son así. Entonces, ¿cómo accedo yo a mi banco? ¿Me voy a descargar una aplicación? Si tengo cobertura solo GPRS, con suerte. No. SMS es lo que funciona. Hay un servicio muy conocido, no sé si tengo aquí internet, pero no voy a tocar porque con las manzanas me llevo mal, pero hay un servicio muy conocido que se llama M-Pesa, que es un bombazo en África y que se basa en SMS.
Y en mercados más desarrollados, como por ejemplo aquí en España, por ejemplo, no sé si usáis juegos multijugador, seguramente que para eso habéis utilizado SMS, para comprar bienes virtuales en el juego, para subir de nivel o este tipo de cosas, para eso se usan mucho los SMS, ¿no? Pero las aplicaciones son ideales. ¿Por qué me voy a molestar en mandar un SMS si puedo desarrollar una aplicación? Bueno, pues uno de los problemas que tienen, no es el único, es que tienes que convencer a la gente de que descargue la aplicación, que eso ya es muy complicado. Pero sobre todo tienes que convencer a la gente de que la use, ¿vale? Hay estudios por ahí que dice que el tiempo de vida, el save life, es decir, lo que vive la aplicación en tu móvil de forma que tú recuerdas que está ahí, es muy bajo. Al mes el 99%, no recuerdo las cifras, pero al mes el 99% de vosotros os olvidáis que tenéis una aplicación. Y solamente sobreviven 2, 3, 4. Los WhatsApp, no sé en vuestro caso que usáis, el navegador, las 3-4 aplicaciones que se van a convertir en plataformas. Ya hay una guerra muy fuerte entre Facebook, WhatsApp, Twitter, ¿no? ¿Quién se va a quedar con ese estatus de plataforma, que es lo que todo el mundo usa? Fuera de eso, son cosas muy temporales, juegos y demás, que se ponen de moda, pero luego desaparecen. Si tú eres una empresa, no puedes poner en marcha un proceso de negocio que dependa de eso. Quieres algo más estable, ¿no? Entonces, las apps no sirven. Aparte hay otros problemas, como por ejemplo que requieren una inversión continua. Cada 6 meses tú tienes que invertir en mantener ese app. Y no es opcional. Si tú no inviertes, la gente el cliente te pone verde. Es decir, porque yo me he comprado un Galaxy 6 y cómo no funciona mi aplicación en el Galaxy 6, pues porquería, pues me cambie. Eso pasa, ¿no? Es decir, cuando tú te mueves como empresa al mundo de las apps, es un compromiso que tienes a largo plazo. Os pongo como muestra, os sorprenderá quizá sí, quizá no, pero a pesar de que seguramente la gente en esta sala no manda muchos SMS, los SMS siguen siendo un negocio de 120 millones de euros en España. Y eso solamente es lo que cobran los operadores. Si vemos en un ejemplo como por ejemplo el de los juegos multijugador, comprar espadas en juegos de estos de magia y demás, que a lo mejor el SMS son 7 euros, de eso el operador se puede llevar medio euro o 1 euro, que es lo que aparece ahí. Es decir, esa cifra realmente se puede multiplicar por 6 o quizá por 10 o por 5 o por 3, desde luego es mucho más que eso. Es decir, que es mucho dinero lo que se mueve aquí. Y todo esto se mueve, la mayor parte, a través de las APIs, ¿sí? Porque persona a persona ya casi nadie manda SMS. Es decir, esos son SMS, casi todos, enviados por aplicaciones, o que una persona envía una aplicación a través de APIs, ¿sí? Porque vosotros mismos veis que no mandáis SMS entre personas, ¿no? Quiero decir, aquí en España, ¿quién manda SMS? Muy poca gente. Yo mando porque yo soy una persona un poco extraña, ¿no? Esto es sobre todo a través de APIs. Esto es una estimación de un analista, pero para que os hagáis una idea, no sé si me decís cuánto pensáis que este mismo analista ha estimado el tamaño del mercado de las apps, de las mobile apps. No sé si alguien se atreve a darme una. Pues 5 o 6 veces menos. Como múltiplo. 5 o 6 veces menos. Estamos hablando de que aquí es donde se mueve el dinero. Es algo que no. Bueno, las apps parece como que nos tienen hipnotizados, ¿no? Y daos cuenta que Apple gana mucho dinero básicamente porque tiene un semimonopolio junto con Google en este tema. Pero si hubiera muchas empresas como Apple, no darían para ganar el dinero que gana Apple. Sin embargo, en este mercado sí que hay lugar para muchos jugadores. ¿Os estoy convenciendo? ¿No os estoy convenciendo? Bueno, no. Aquí no vengo a hablar de mi libro, sino más que nada abriros los ojos, que este es un mundo en el que conviene, en el que tiene sentido invertir desde el tiempo y conocimiento y, bueno, investigar un poco. Y el TADHack es un buen evento es una buena manera de hacerlo, porque aquí se tiene acceso gratuitamente a las APIs de los grandes vendedores, de los grandes proveedores. Tengo aquí unas láminas con APIs y demás, no sé si deberían saber ya de APIs y demás o no. Sí, ¿no? Sí, bueno, entiendo que sí. Bueno, diferentes modelos de negocio, esta es una taxonomía, bueno, como va a estar el PDF por aquí, tampoco me quiero extender mucho. Sí que
¿Qué tipo de APIs tenemos en el mundo telco? Pues tenemos las más relacionadas con el mundo, las relacionadas con el mundo de la voz, en el que, por ejemplo, ahí podemos tener APIs que me permiten hacer una llamada a un número, recibir una llamada en un cierto número, número tipo 900 o número 800, de forma que yo puedo, por ejemplo, tener mi aplicación que se pueda acceder desde un número gratuito en diferentes países. Eso hay empresas que me lo dan, como por ejemplo Voxbone o Nexmo, a través, una vez más, de APIs. Tenemos las de mensajería, que aquí la más típica es la de SMS, también la de MMS, aunque eso es menos popular, aunque en Estados Unidos funciona muy bien. Y las de pago y localización, que estas, por ejemplo, son las que comentaba antes, ¿no? Cuando tú quieres pagar algo mediante un SMS, es normalmente haciendo este tipo de usando este tipo de APIs. Podemos cambiar, no sé cómo abrir aquí el navegador. Quería hacer un pequeño recorrido por los recursos que tenéis en TadHack disponibles, y mejor ven tú, pues yo prefiero no tocar, que me llevo muy mal. Porque las telcos y Apple no, bueno, en realidad Apple son las manzanas, yo soy más de peras. Sí. Entonces, bueno, en TadHack la idea es que aprovechéis los recursos que los sponsors... Espera, Sí. un poquito más grande, quizá, Sí. para que se vea ahí mejor. Ahí está bien. Sí. Vale. Vale. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido, pero muy fácil, ¿vale? Esta es la cuestión. Register Hackathon, aquí está. Developer Resources, ¿vale? Entonces aquí tenéis todas estas empresas de las que no es fácil tener acceso a todos estos recursos, ¿vale? Que os ofrecen acceso gratuito a sus APIs durante un tiempo. Incluso muchas de ellas, por ejemplo, no sé este año, pero el año pasado, Nexmo, que es una empresa que tiene APIs de SMS y de voz, ofrecía ilimitadamente 2 números gratis siempre que no se abusara de ellos durante todo el tiempo que queráis. Es decir, que no solamente es para esta semana o para estas 2 semanas, sino que luego en muchos casos las podéis seguir usando. Tenéis API de Dialogic, conferencia, video mixing, WebRTC Standard, API Days, que es más orientada a SMS y demás. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Para la mayor parte de los casos os tenéis que registrar, por ejemplo, en el caso de Intel. Intel, yo creo que lo que tiene es una plataforma... Me estoy haciendo un lío con... que es al revés. Vale, bueno. Trufón es un caso interesante. Trufón es un operador que es de estos que compras una SIM y te da servicio en varios países, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, un API en el que tú puedes saber el crédito que te queda, lo que te queda, y también puedes acceder a su esto. Tropo es muy interesante. Tropo te permite hacer aplicaciones tipo servicios de voz utilizando XML, utilizando un sistema gráfico que tienen para hacer diálogos. Los sistemas que hay detrás de cuando llamáis, por ejemplo, a Iberdrola, o cuando llamáis a Gas Natural a preguntar por vuestra factura, es el de pulse 1, pulse 2, pulse 3, ¿sí? Podéis hacer vuestro propio sistema, eso se llama IVR, podéis hacer vuestra propia aplicación sobre eso, ¿no? Entonces hay un ejemplo muy típico que no sé si habréis oído ya, pero de todas formas lo voy a comentar, y si os aburre pues me lo decís. Imaginaos por ejemplo que detectáis que los dentistas tienen un problema, que es que la gente no va a las citas. Este es un ejemplo real, ¿eh? Que la gente no va a las citas y eso les hace perder mucho dinero, porque claro, si yo a las 4 tengo una cita y nadie aparece, podría haber citado a otro cliente que sí que hubiera aparecido, ¿no? Entonces imaginaos que yo hago una aplicación para los dentistas que media hora antes de la cita manda al paciente un SMS automáticamente, que incluye un número de teléfono al que llama en el caso de que no pueda ir. ¿Vale? Entonces media hora antes de mi cita con el dentista yo recibo un SMS y si no puedo ir llamo al número y la cita se cancela.
¿vale? Este es un ejemplo real de una aplicación que se le ocurrió a un señor sobre Tropo y ganó mucho dinero. Porque resolvió un problema que tiene la gente. ¿Sí? En este caso, los dentistas. ¿Sí? Qué cosa más tonta, ¿no? Pues... Y bueno, con esto, no sé, preguntas, dudas, sí, no. Una pregunta. Sí. ¿Qué, las APIs estas y todo esto queda accesible después del hackathon? En algunos casos sí, en otros eso ya depende un poco de cada empresa. Por ejemplo, en el caso de Tropo, es que no quiero decir sin saberlo, ¿no? Pero por ejemplo, el año pasado sí que había empresas tipo Tropo y demás que además de la cuenta gratis que ahora te dan, después del hackathon eso quedaba disponible. Es decir, si tú pues quedaba ahí disponible, digamos que no te cortaban el acceso. Sobre todo si lo habías usado. En cualquier caso, yo estoy seguro que si tenéis una idea interesante o tenéis un proyecto, habláis con ellos y no habría ningún problema, porque en casi todos los casos los sistemas... estas APIs no es algo que se ha puesto en marcha para este hackathon en concreto, sino que son los sistemas de demos que las empresas tienen, bueno, pues para hacer, digamos, sus demos, sus hackatones y demás, con lo cual no es que desaparezcan luego, ¿no? Sino que es algo que a ellos no les cuesta dinero. Habitualmente siempre va a haber controles de, por ejemplo, número de SMS que puedas mandar, llamadas, números a los que puedes llamar, por ejemplo, a lo mejor solo números en España o solo números en Estados Unidos, sí, pero fuera de eso, yo en muchos casos sí. Y una vez más, como digo, lo más interesante quizá para vosotros como estudiantes no es tanto el premio, que desde luego que lo es, porque a lo mejor son $1.000 o $2.000, ¿vale? Que oye, no vienen mal. Sobre todo es la posibilidad de hablar con un product manager de Nixon, con el señor que lleva el negocio de WebRTC de Oracle, con uno de los fundadores de Tropo, que normalmente viene a estos eventos. Eso es lo realmente interesante, yo creo. ¿Este año van a estar aquí en Madrid? No, es en Lisboa. Es en Lisboa. Pues en Madrid en concreto no estarán, ¿no? En Madrid no sé si al final vendrá, pero en cualquier caso, la idea es que aquí se va a hacer una panorámica, ¿no? Bueno, que cuente un poco Juan cuál es la mecánica. Aquí las cosas que se hagan, vamos a ver, al final, si queréis entramos ya, bueno, vamos a... Sí. Yo creo que ha quedado muy bien la presentación. Sí. Y aquí funciona perfectamente el task. No, sigue, Sí, tú bueno. trabajas mucho más que yo, ¿sabes? Sí.